Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Bienvenidos a este primer programa dedicado a las imágenes, a las tallas, al patrimonio perdido en las cofradías de Jaén. Lo iniciamos con esta marcha de Germán Álvarez Beiveder, Memoria Eterna, que puede venir muy bien para todo lo que vamos a aprender en la tarde de hoy con nuestros contertulios, con nuestros amigos Paco Carrillo, pintor, artista de Jaén, director de la Academia Carrillo. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz Sábado Santo. Igualmente también nos acompaña Javier Illana, historiador, investigador, profesor de la Universidad de Jaén. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, buenas tardes, un día más. Y también José Manuel Marchal, historiador y archivero de la Agrupación de Cofradías de la Ciudad de Jaén. Bienvenido, José. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con un documento interesantísimo. La urna del Santo Entierro de la Cofradía de la Soledad. La tenemos ya en imagen. José. Pues la verdad es que esta fotografía es de esos encuentros agradables, ¿no? Que tiene uno cuando le salen a la mano, ¿no? Y que siempre tienes que comentar con amigos que bien conocen nuestra historia, ¿no? Y esta fotografía me la pasaba estos días atrás nuestro querido amigo Antonio Casado, y precisamente para hablarla, y fíjate, nos viene casi a la mano hablar hoy de ella, ¿no? Y es una fotografía que, aunque se ve, hay un primer plano, no se ve bien, ¿no? Pero que transmite mucho, porque si nos fijamos, lo que nos transmite es que desconocemos completamente, al menos lo que yo sé, imágenes anteriores de ese Cristo yacente, que es un gran desconocido para nosotros. Apreciamos que solo se ve ahí parcialmente un poco del rostro, se atisba una peluca de pelo natural, ¿no? Lo vemos amortajado con un sudario pues, muy leve, ¿no? Y luego esa urna, casi diría que neoclásica, de neoclásica. Madera, ¿verdad? Una madera lacada, blanca, ¿no? Sí. Y yo me recordaba hace muy poco un amigo que pertenece a la Junta de Gobierno de la Congregación de la Veracruz, que está investigando precisamente en el archivo. Me recordaba que en 1888 la Veracruz renovó todos sus pasos. Hay que tener en cuenta que la Soledad en esos años era una parte más de la Congregación de la Veracruz, que procesionaba en otros días, ¿no? Y lógicamente cuando era año impar, pues sacaba la procesión del Santo Entierro. Es decir, que estamos ante una imagen de un año impar, en uno de esos tronos de madera lacada al estilo de Sevilla, como compararon en 1888, y pues bueno, lo que vemos es que está acompañada por dos sacerdotes, ¿no? Vemos las estolas como las tienen cruzadas, unas estolas negras, y además vemos justamente en el respiradero el escudo con
parece lo que parece una escalera y unas lanzas cruzadas, ¿no? Que era un tema pasionista que estaba muy repetido, que estuvo muy repetido y sigue estándolo en algunos de los pasos y los tronos de la Veracruz, ¿no? Es decir, una joya documental. Pero una joya documental, como dice, yo no conocía esta imagen, sí había oído hablar de esa primitiva imagen, pero no la conocía hasta que ayer preparando este programa pues la compartimos y lo pudimos observar. Digamos, el corte clásico, ¿no? de ese paso, ¿no? Donde está la urna puesta, con ese arquetípico, o sea, paso casi decimonónico, ¿no? De línea recta, utilizar las tulipas que vemos a los lados, prácticamente de orfebrería. Me parece excepcional el documento gráfico que podemos aportar, y nos aprecia pues ese yacente que no tiene mala hechura, ¿no? Aunque se ve muy poquito, muy levemente, pero me parece un documento gráfico excepcional y que pues ojalá podamos aportar muchísimo más datos en el futuro sobre esta imagen, ¿no? Y sobre este documento, porque me parece extraordinario. Hasta ahora, ¿verdad? Gráfico, sí, luego no se aprecia. Sí, iba a decir que la única fotografía, al menos que yo había podido ver sobre el Santo Entierro primitivo, era pues una foto lejana, donde se apreciaba la urna, pero nada más. Muy lejana. Es la primera en la que podemos percibir pues algo de la fisionomía del rostro del Señor. Sí. Y no se aprecia nada en la imagen sobre cómo la forma de cargar este paso, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, evidentemente no se lleva en andas por fuera, pero no se aprecia, no sé vosotros qué opináis, sobre si este paso es llevado a rueda o si pueden ser personales que van debajo. Realmente es que no parece ni un respiradero la moldura del paso, ¿no? Sino que se ve, no se ve. Yo pienso que a ruedas pienso que no hay por la orografía de San Ildefonso, parece que está bajando de una pelea. Posiblemente fuese hombre por dentro, posiblemente, claro. Es difícil, ¿no? Por la orografía del terreno me da la sensación de que no, pero bueno, es una suposición, ¿no? Porque la sensación aquí está en torno al barrio, ¿verdad? Sí. No sé, Paco, José o Javi, si está documentada la existencia o en fin, la existencia sí de ruedas en los pasos en Semana Santa antes de la década de los finales de los 60-70 en Jaén. Porque bueno, el Corpus Christi sí, lo sabemos seguro, pero en Semana Santa también, ¿verdad? Sí, eso sí está documentado algunas veces, donde aparece la descripción de chasis, algún tipo de estructura de ruedas, ¿no? De hecho, bueno, incluso el Gran Poder en Sevilla, en dos ocasiones ha llegado a ir a ruedas, finales, último tercio del siglo XIX, bueno, años 30, ¿verdad? Un año suelto. Esto se produce no por necesidad de gente para llevar paso, digamos por gusto, ¿no? Por moda, ¿no? Exactamente, más que nada porque, bueno, al fin y al cabo los costaleros no estaban muy bien vistos, ¿no? No era de gran consideración social salir debajo de un paso. Entonces, pues es por eso más bien, ¿no? Por quitar a grandes devociones de llevar debajo a personas que no tienen gran consideración social. Bueno, de hecho, tenemos el ejemplo, perdonad, de el Corpus Christi, ¿no? Con esa idea, digamos, que es la que, ¿verdad? La que sostiene que vaya sobre el objetivo antes era sacar a la calle y digamos que el pueblo conociera estéticamente lo de andar y la música. No tenía presencia ninguna, no. Estaba fuera de... No tenía presencia, fue Jesús, nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo, las que en 1870 mete música por primera vez en Jaén. Entonces, claro, lo de la estética de la música y el costalero y el vaivén que tenemos ahora, eso era, no existía, sencillamente. Claro, no existía. Sí. Simplemente. Bueno, y esta imagen, bueno, sabemos que el yacente actual es de 1959 de Constantino Unguetti. ¿Esta imagen sobrevive a la guerra civil? ¿Es posterior? No. Se pierde la guerra civil precisamente porque hay otra imagen de yacente de la Cofradía de la Soledad, que entonces, como vimos ayer, pues después de la guerra civil es cuando se escinde la Cofradía de la Soledad de la Veracruz y que se le encarga al escultor Jiménez Martos. Y es de esos bienes que compra la parroquia de Valdepeñas de Jaén y que va para allá. Y digamos que ese segundo yacente de la Soledad se conserva en Valdepeñas de Jaén y digamos que el de Unguetti ya sería el tercero, el del presente, ¿no? Se desconoce por completo la autoría, por tanto, de esta obra. Podría ser del siglo XVI, por tanto, la original. Sí. Quizá un Solís.
Podría. Rolí, ¿Quién? que sí. O Juan de Reolid. Hombre, si atendemos a los talleres abiertos, es muy probable que esté cerca de esos círculos, ¿no? Del círculo. Pues podríamos verlo. Ver Podemos- a través de los pocos rasgos físicos que se activan en la imagen, no sé si acercarlo a Solí o no, ¿qué decir? Pues posiblemente, pero bueno, es que se ve tan poquito. Sabréis que La tampoco frente que- Vamos a y la intentar ceja, ampliarlo la ceja. al máximo. Una Es ceja muy difícil. arqueada, ¿no? Ahí Sobre tenemos un todo primer plano. ahí tenemos algo muy parecido, que es la fisonomía de Solís. Los tabiques nasal suelen ser bastante rectos con la frente, ¿vale? Ujú. No tienen, digamos, demasiada angulación. Se observa en toda la figura de San Juan y se observa en nuestro Padre Jesús. Fijaros el perfil que tiene de esa apuntada nariz, muy apuntada, y los ojos ligeramente abombaditos también, ¿no? Posiblemente. No estaría descabellado acercar esa posible hechura a Solís, o por lo menos la escuela, ¿no? de Solís. Pues Sí, a los no romanistas. estaría lejos. Ujú. La verdad es que visto así sería una gran pérdida, ¿no? Haber perdido esta imagen, pues supongo que ardería en la guerra, ¿no? Sí, porque sería- pertenecía a la Veracruz y todo, ¿verdad? Claro, Todo. todo- Sería ya la patrimonio. segunda gran pérdida de Solís, ¿no? Junto al Señor de los Grillos, del que hablábamos el otro día. Bueno, y también otra que también se perdió, que es el resucitado, ¿no? Que también parece porque ser una pertenecía. atribución interesante de Solís. Sí, Y pertenecía a la misma Efectivamente. a congregación. la congregación. Sí. Ujú. Bueno, pues un documento realmente interesante, el de esta fotografía, que nos lleva hilando en el mismo día de salida, aunque bueno, ahora vamos a hablar y aprovechando, esta cofradía ha llegado a salir en Sábado Santo, José Marchán. Sí, efectivamente, las procesiones en Sábado Santo eran algo tradicional de nuestra Semana Santa y de toda la Iglesia, y a partir de los años 50, 60 y sobre todo ya en Jaén a partir de los 80, eso se fue reduciendo. Y ya lo que encontramos es prácticamente en los años 2000, que ya sí se legisla y directamente se prohíben las procesiones en Sábado Santo. Y bueno, el decreto vigente de 2008, pues digamos, descarta cualquier procesión en la diócesis. ¿Con el argumento? Bueno, que digamos que el sábado es el día en el que se prepara la resurrección del Señor, que es un día especial para contemplar el misterio pascual, y que se deben evitar pues todo lo que no esté llamado a centrar la visión del fiel en el hecho pascual, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué opináis al respecto? Sobre, bueno, en otras ciudades sí que, como sabéis, hay procesiones, ¿no? Todos lo En Sábado sabemos, Santo, claro. Granada, Sevilla, pero sin embargo Jaén tampoco es la única en el hecho de que no haya. Si os fijáis, Córdoba o Málaga tampoco tienen cofradía en estas jornadas. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Yo creo que se fue muy purista, que verdaderamente el sábado es un día de recogimiento, de contemplación, pero es verdad que el directorio al que se remite el decreto de 2008 lo que dice es que es un día también especial para contemplar al Señor en el sepulcro y a la Virgen de los Dolores. Entiendo que, bueno, la tradición de nuestra tierra es en ese día de como soledad, ¿no? ¿Se puede contemplar en la calle? Pues es lo que ya Claro. no sé si afinaríamos. El derecho canónico no dice nada sobre eso. Lo Y único quizás- que dice es que el obispo es quien dispone. Claro, quizás si fuera algo de verdadera relevancia vendría dictaminado por el derecho canónico. Claro, es que la tradición de la Iglesia no puede distinguir más allá de la procesión eucarística y Claro. ya está, que es lo que contiene el derecho, ¿no? Uh-huh. El resto pues queda sujeto a los obispos. Por eso entendemos que, por ejemplo, en Granada, pues Santa María de la Alhambra estaría, si no fuera por esta pandemia tremenda, estaría a estas horas pues procesionando, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una imagen, bueno, afortunadamente sí se conservan, son algunas de las grandes joyas de la Semana Santa de Jaén. Hablamos del Calvario, pero el Calvario sin el Cristo. ¿Dónde estaba ese Cristo en ese momento? Y sin, por supuesto, la Virgen Sedente ni San Juan. Como no sabemos si la fotografía es de año par o año impar, pues entendemos que el Cristo lo que participaba siempre en la procesión era en la urna sepulcral, los años pares en el sepulcro y los años impares en la soledad, como ahora. Y incluso tampoco tenemos constancia de que participara como crucificado, porque el paso del Calvario lo que viene a destacar es la cruz
vacía, en la que Cristo ya ha sido descendido. Pero en contraste con los ladrones, que sí están vivos en la escena, pero claro, no fueron hechos para procesionar como lo vemos hoy, fueron hechos para participar de ese escenario en el que se montaba en la plaza de San Juan, ¿no? En el que se hacía la ceremonia del descendimiento, que era muy efectista, ¿no? Que había un sermón ahí muy, en fin, bastante popular, que se llenaba la plaza para escuchar la historia de la pasión y recrearla. Se teatralizaba, claro. Sí, eso es. De hecho, esto no es algo... Sí, dime, Paco. Sí. No, decía que es que aunque fuese año par impar y no estuviese el Cristo, que sabemos que se descolgaba, el escenario posiblemente, no sé, Madre de Dios, por ahí estaría bajando más o menos. Y eso iba a preguntar. Un calvario maravilloso. ¿Dónde está? Sí. Vamos a ampliar un poquito la imagen. ¿Dónde se puede ubicar esta calle? Sorprendente. Esa es la calle San Juan, a la calle Martínez Molina. Es el testero de la calle Martínez Molina de la parroquia de San Juan. Si veis detrás, se ve la arcada de la portada que está tapiada, actual. Tapiada, sí, claro. Es verdad. Por donde salía la cofradía hasta, pues, en fin, hasta finales de los 80, ¿no? Lo llamativo es la salida, lo que ahora es una escalinata, una calle de escalones con un pasamano en el centro. Aquí lo que encontramos es que era una calle al menos transitable para los pasos. Y además un paso que va en posición horizontal, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, y estos pasitos, bueno, ¿este es justo el que precedió al de Antonio Canales o hubo algún paso intermedio, algún canasto? Pues tiene que ser bastante antecesor del paso de Canales, sí. Este es bastante anterior, el paso de Canales de los 60. Sí, porque 60, estamos hablando de estos pasos que son de los típicos lacados en blanco, ¿verdad? Sí. Este es lo que la inaugura la Veracruz, el modelo de paso como carro, ¿no? Claro. Hasta entonces, hasta que la Veracruz en 1888 lleva ese modelo a nuestra Semana Santa, en Jaén lo que procesionan son andas. Por fuera. Sí, por fuera. O en el carro de la custodia del Corpus o algunos siempre carros... con rueda, ¿verdad? En la urna sepulcral, eso es, siempre con rueda. El Corpus. Andas por fuera y pequeña, además, llevada por muy poco. Sí, entre 6 y 8, ¿verdad? 6, 8, 10. Hermanos guizqueros. Eso es, incluso en algunas cofradías se sorteaba entre los hermanos el honor de portar alguna de las imágenes, y eso lo conservamos todavía en alguna cofradía, ¿no? Documentalmente, me refiero. Y yo volvería en alguna cofradía o en algún aspecto, volvería a esos hermanos visqueros y a esos pasos recogidos pequeñitos, que creo que pueden ser un aliciente importante ahora en estos cambios que hay de decoro, ¿no? Que parece que todo, si no es un palio, es un vestido muy grande. Hay hermandades que les pegaría una virgen pequeñita, una virgen con visqueros, quizás retrotrayéndonos un poquito a ese siglo XIX. No estaría de más que volviéramos a arreglar un poquito algunas necesidades. Pienso que el siglo XXI va a la manera de ver la Semana Santa, y uno de esos, ¿por qué no va a ser mirar de nuevo a todas estas imágenes que hemos perdido? Imágenes que en algunos casos continúan con nosotros, son imágenes perdidas de esa Semana Santa de antaño, que ya pues, los que estamos aquí, pues no, lógicamente no hemos visto, pero nos llevan por documentos. Volver a mirar al 19 no sería mala idea para muchas hermandades de ahora. Yo creo que eso a día de hoy ninguna hermandad piensa, o sea, se plantea siquiera hacerlo. Ahora mismo... No, pero sería bonito. Sí, por supuesto, pero yo creo que eso ahora mismo es totalmente utópico. Hoy parece que está extendida el prototipo de cofradía con un paso de Cristo y un paso de palio, el paso de palio entendido al sevillano modo, y ya está. Y fuera de ahí, todo lo que se haga no tiene cabida. Por desgracia, la verdad. Perdona, estamos ya viendo en imagen pues a la Virgen Sedente, a la Roldana, la conocida, mal llamada Roldana, ya sabemos que no es de Luisa Roldán, en el paso del Santo Sepulcro portado por anderos, por fuera, ¿verdad? Comentamos un poquito sobre esta imagen, que es del año 80, me parece, ¿verdad? Nos decía anoche Antonio Casado que de 1985.
Y bueno, lo que vemos es la cruz desnuda, pues que bueno, que todavía se conserva allí en San Juan y Santa María del Silencio, que entonces no tenía esa vocación que se le da el obispo García Aracil en el año 2000 para conmemorar el jubileo de la iglesia, y vemos, digamos, a Santa María pues postrada a los pies de la cruz desnuda, ¿no? Seguramente, bueno, el año 85 era un año impar donde estaba todavía vigente las antiguas concordias y donde no participaba por la urna sepulcral, ¿no?, la procesión. Curiosa fotografía. Ahora vamos a ver Es una también imagen más imágenes perdidas. Sí, Paco. muy peculiar, ¿eh? Además, fíjate, acostumbrados como estamos hoy en día, como decía antes Javi, ¿no?, que estamos en un estereotipo de modo de paso interesante. Todavía no hace muy poco, aquí yo creo que casi todos hemos visto esta imagen, o por lo menos de recuerdo, pero tenemos una fotografía, un documento gráfico importante del 85, pues se jugaba un poco cada año a qué hacemos, ¿no? Donde siempre ha estado el sepulcro, y en esta ocasión se opta por poner una estética bonita, ¿no? Para mí es bellísima la estética, independientemente de todas las flores, que parece aquello un jardín botánico más que otra cosa, más que el rigor sobre todo el rigor, pero la estampa es sublime, es una dolorosa mirando una cruz sin nada, ¿no? Parece un hecho y una fuente documental extraordinaria. Me parece digamos, los que pensaron eso en ese momento pues lo llevaron sin darse cuenta, hicieron algo extraordinario, ¿no?, que es la soledad de esa Virgen, ¿no? Impresionante, un documento increíble, muy bonito. Está claro. Bueno, si os parece, vamos a centrarnos no en una imagen ahora, sino en un edificio y en un espacio urbano de Jaén perdido. Un edificio que tiene una gran significación para el mundo cofrade de Jaén, porque ahí precisamente surge la Semana Santa de Jaén. Se trata nada menos que del primitivo convento de San Francisco, en una foto, bueno, yo diría casi prácticamente inédita, que casi nadie conoce y que, fijaos qué maravilla, nos arroja luz sobre ese Jaén, sobre esa plaza vieja, plaza de San Francisco, al fondo las casonas solariegas del barrio de San Ildefonso y un paisaje agrario en el que apenas hay olivares, prácticamente pues sería cereal, ¿verdad?, la mayoría, y los pocos olivares que se ven, y vides, ¿no?, y los pocos olivares que se ven son olivares nuevos. La verdad es que esta foto, al encontrarla y ampliarla, es una de estas tomas que hace desde las faldas del castillo el fotógrafo Clifford, cuando en la década de los 60 del siglo XIX toma algunas instantáneas de la ciudad, pero claro, es un cristal y el cristal permite una definición extraordinaria. Una foto de lo que se ve es pues toda la ciudad, sobre todo en segundo plano pues la catedral, que es maravillosa, pero al ampliar me fijé en el detalle de la torre en concreto, pues esa torre tan típica de la arquitectura de Jaén de finales del siglo XVII, de Juan de Aranda, de Eufrasio López de Rojas. Tenemos al menos 3 ejemplares, ¿verdad? Que tuvieron que... Y si nos fijamos además en una cosa que era extraordinariamente típica de nuestra arquitectura, que eran los tejados polícromos, de tejas vidriadas. Donde vemos que en las tejas, en el tejado, lo que hay es compuesto una imagen de un crucificado. Que a mí me resultó, al percatarme de eso, me resultó extraordinario, ¿no? Esto ya es anecdótico, yo creo seguramente no tiene nada que ver. En 1825 la Veracruz hizo una procesión de rogativas con el Cristo de la Veracruz, que entonces estaba con sede en la iglesia conventual de San Francisco, pidiendo el remedio de una sequía. Y es el origen de la grandísima devoción de los agricultores por el Señor del Trueno. Al final de aquella procesión es cuando se produjo el chaparrón, que se originó pues, la devoción precisamente del Señor del Trueno. Qué curioso que en la iglesia de la Veracruz, en el convento de San Francisco, haya un Cristo que precisamente en el siglo XIX es tan conocido y de tanta devoción en la ciudad, ¿no? Sí, hay que tener 3 fechas, solo era aportar esto de las 3 fechas. En 1836 lo desamortizan y lo derriban en 1867 para construir la actual Diputación en el año a partir del 70, ¿no? Es decir, estamos ante los últimos meses de existencia de
el complejo conventual antes de que lo derriben. Por cierto, que se llegó a pensar en mantener el edificio, al menos parte del edificio, y adaptarlo a las nuevas dependencias de la Diputación. Recordemos que el convento de San Francisco tenía una capilla diseñada por Andrés de Vandervira. Esto lo que hace pensar es qué narices hemos hecho con Jaén. Porque cuando ayer mandó José Manuel esta fotografía, enseguida pues pudimos ver lo que ha dicho él, ¿no? El convento de San Francisco, la carrera con esos edificios y con esas casas, con todo lo que es el paisaje jaenés, con todas esas torretas que se ven que son muy típicas de Jaén. Y fíjate cómo hemos estado, ¿no? Para tirar o para desechar una iglesia de Vandervira, otra más, ¿no? De las que teníamos por Jaén. Y bueno, pues es el modelo, ¿no? Que prácticamente Jaén ha ido haciendo, ¿no? Y cogiendo, pues, quitar edificios para ganar dinero por otros de menos nobleza, quizás, ¿no? Pero bueno, una foto creo que histórica, yo no la conocía, ¿eh? No conocía esta bellísima imagen. Y bueno, pues es la cuna de la Semana Santa jaenera, como he dicho, ¿no? En toda esa alzada de cofradías que se han ido haciendo alrededor de este emblemático edificio que lamentablemente hemos perdido. Ganamos también un bellísimo edificio como la Diputación. Eso iba a decir, que es un poco lo que decías tú el otro día, Paco, de una de cal y otra de arena. Lo que decías con la pérdida del antiguo Cristo de la Buena Muerte y el actual, ¿no? Bueno, ganamos. En este caso también sucede algo similar, ¿no? Perdimos un histórico edificio del siglo datado de época bajo medieval, ¿no? Iniciado en el siglo XV, si no me equivoco, corregidme. Pero bueno, al fin y al cabo pues ganamos un edificio de la Diputación, bueno, de lo mejor del neoclásico en Jaén, ¿no? El último gran edificio que se ha hecho en Jaén. Efectivamente. El último gran que se ha hecho. Sí. Tenemos otros casos de iglesias también destruidas en este periodo, como fue el caso de la de San Lorenzo, y bueno, ahí que al fin y al cabo que ganamos, ¿no? Bloques de pisos, como quien dice. Sin embargo, en este caso, pues bueno, dentro de lo que cabe, hay que dar gracias a que, bueno, tenemos otra joya arquitectónica en su lugar ahí, ¿no? Pero ¿y qué me decís de estos campos de Jaén sin olivares apenas? Históricamente. Quiero decir, ¿hasta qué punto el olivar ha sido monocultivo en Jaén? Quizá a partir del... no sé, ¿de qué época? Los 50, 60. Es decir, que antes el cereal, las vides, pues también abundaban, ¿verdad? Y la ganadería, sobre todo. Y la ganadería. Sí, el pastoreo es una de las industrias más importantes de la ciudad. El paisaje. Los textiles, ¿no? Bueno, vamos a buscar otra fotografía. Desde luego, esta es un documento absolutamente impresionante. Sí, adelante, Javi. Antes de terminar, señalar un poco cómo todas las cofradías de este convento de San Francisco pasaron a la iglesia de San Ildefonso, ¿no? La congregación de la Veracruz, con todas sus escuadras, todas sus cofradías. También de Gloria, la Hermandad de la Pastora, que también se había fundado aquí en San Francisco, también pasaba a San Ildefonso. No sé, no deja de ser curioso que las cofradías de aquí no se distribuyeran por la ciudad, sino que se canalizaran en San Ildefonso, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, la feligresía, normalmente cuando, yo lo he visto en los testamentos, cuando algún vecino se manda a enterrar en San Francisco o tiene algún tipo de relación funeraria con San Francisco, la cruz parroquial que acompañaba a su entierro era la de San Ildefonso. Y la verdad es que bueno, que debía de pertenecer al territorio de la parroquia y de ahí que fueran a parar allí. Pero se me ocurre el caso, por ejemplo, de la expiración, que curiosamente va a San Bartolomé. Debe tener una explicación histórica, ¿no? Porque efectivamente la demarcación parroquial parece ser que era San Ildefonso. Bueno, ¿queréis ver el barrio de San Bartolomé? Antes del desarrollismo. Bueno, aquí lo tenéis. Convento de San Agustín en primer término y al fondo el barrio, la Collación, la parroquia de San Bartolomé, la Collación de San Bartolomé con sus casonas, casas solariegas llenas de arcadas. Parece un paisaje increíble. De otro lugar, ¿no? Parece que no es Jaén. Totalmente. Bueno, además vemos ahí una cosa totalmente extraña a nuestra habitual arquitectura, ¿no?
que es esa sucesión de galerías y de arcos en el cuerpo alto. Eso es muy típico, los que hayan visto las iglesias de La Mancha, de La Solana, Valdepeña de Ciudad Real, Villanueva de los Infantes. Todas esas iglesias tienen una galería junto en sus cubiertas que sirve un poco de ventilación, pero a la vez también de lugar desde donde ver espectáculos públicos, ¿no? Y ser visto, ¿no? Incluso, si os fijáis, se atisba un ábside circular, que es también muy típico de las iglesias de Jaén. Sin ir más lejos, San Bartolomé, San Miguel, lo poquito que queda, San Juan, también lo poquito que podemos ver en el ábside en la calle Martínez Molina, el ábside también de la destruida parroquia de San Pedro, y algo muy, muy característico. Quien mejor ha estudiado la Orden de San Agustín y su arquitectura y las vicisitudes ha sido Rafael Galiano Puy, que ha hecho una serie de estudios impagables para conocer toda la relación de los agustinos con la ciudad de Jaén y toda la aportación pues, arquitectónica, ¿no? Si no es por él, no sabríamos apenas nada, y digamos todas estas fotografías serían para nosotros totalmente jeroglíficas, ¿no? Estamos viendo ahora un primer plano recortado del propio convento de San Agustín. Por cierto, creo recordar, hablo de memoria, pero ¿qué relación tuvo con la enseñanza? Bueno, es que después de la desamortización sigue, creo, o hablo también de memoria, creo que sigue habiendo algunos agustinos que se hacen cargo del instituto, pero en la calle Compañía. Y fue cedido durante un tiempo a los agustinos. Y bueno, el último vestigio de la relación de la Orden de San Agustín con la educación, pues a lo mejor es el colegio de San Agustín, ¿no? Donde justo en la plaza de San Bartolomé, ¿no? Pero bueno, ya no tiene relación directa, con la orden. Otro gran edificio tiene Jaén, el colegio de San Agustín, la Azuela Cristo de la Inspiración, la plazuela del niño con el perro, de toda la vida, que no solamente fue derruido, sino que fue sustituido por diversas aberraciones urbanísticas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que se ha hecho en Jaén. Luego, no solo en los últimos años, sino en el último siglo, ¿no? Sí, bueno, es decir que esto es algo que ya comenzó en el siglo XIX, ¿no? Recordemos que el arco de San Lorenzo estorbaba mucho al tráfico y estuvieron a punto de derruirlo. Si no llega a ser por la intervención de los poetas, de los escritores de Jaén, de la intelectualidad, nos hubiéramos quedado sin esa yesería mudéjara y sin esa historia que atesora. Sí. Bueno, pasamos de nuevo, volvemos a las cofradías, al Cristo, seguramente no el primitivo de la Veracruz, pero el Señor del Trueno con su dosel. Comenta un poquito sobre él. A ver si vemos la imagen. El del Trueno lo hemos citado a lo largo de las carreteras de Misiones. Es otra de esas pépidas que están clavadas en el corazón de los jaeneros, ¿no? Esta contienda maldita en una parte de muchísimas Se te entrecorta un poquito, Paco. A ver, ¿me oís? Ahora. A ver. Como decía, pues la guerra nos privó de muchísimas vidas y con muchísimas familias y nos costó, salir del paso, pero artísticamente hablando también nos privó de un patrimonio riquísimo. Fijaros que este es el prototipo de crucificado de la escuela jaenera que, enmarca ese romanismo, que podemos citar con grandes, que es Cuéllar, por ejemplo, ¿verdad? Luis Aguilar, Cuéllar, todas estas artífices que pudieron y que trabajaron en nuestra Semana Santa y para nuestra Semana Santa. De tener este crucificado, estoy casi en la seguridad de que sería el gran devoto de la Semana Santa de Genencia actual. Ahora hasta dónde llego. Fabricados, hechos para este tipo de salida de Semana Santa, ¿no? Aunque tenían seguramente allá, era propio a partir del 18, incluso anterior, pues ponerle peluca y ponerle todos
toda esa parafernalia de nimbos, de coronas plateadas, que lo que hacían eran, digamos, realzar la hechura de lo que es la talla. Iba también, como vemos, con un dosel por detrás, lo cual era muy típico del momento. A mí me enamora muchísimo esa iconografía, esa manera de tratar los crucificados prácticamente solo en un paso sencillo. Me parece un romanticismo muy tierno, y el añorado Señor del Trueno, como hemos citado, dentro de ese baúl, ¿no?, de las imágenes perdidas en la guerra, que aunque Jaén no recibió, digamos, demasiadas puñaladas, recibimos algunas con bastante dolor, sí, notables, como una de ellas. Yo creo que de las grandes y las más acusadas, una puede ser este crucificado, que vendría a sumar, pues, digamos, a poner más nota aún, si cabe, a los 7 crucificados que actualmente procesionan por la calle de Jaén. Fijaros qué maravilla, ¿no? Está dentro de la línea ortodoxa de ese romanismo, ¿no?, del 16, que luego rompe eso un poquito, y con que luego vamos, digamos, llegando a la máxima exponencia ya del naturalismo ya barroco, que Medina, digamos, expone en la Expiración. Pero esto es de una nota altísima. Fijaros que es que no queda nada, ¿no?, de nada a la improvisación, de la estética de aquel momento. Se hacía con un cariño, se hacía con un rigor que hoy añoramos. Por ahí es donde viene mi devoción a los crucificados, precisamente por este tipo de imágenes, ¿no? Por la escuela jaenera, por descubrir un poquito nuestros orígenes y pensar que no todo está inventado, ¿vale? No es que no se haya inventado, sino ya hemos pasado por ahí, pero me encantaría volver a recoger, como he dicho antes, esa estética decimonónica, o que tenemos un poquito más con esa estética, porque creo que nos posicionaría en un estilismo un poquito menos, digamos, manido, ¿no?, que el que tenemos ahora mismo, toda la estética de la Semana Santa, aunque sé que es un poco probable porque no está dentro de lo que se demanda ahora mismo en el mundo. Un Cristo que recuerda a alguno de Jaén actual, ¿verdad? ¿A cuál puede recordaros más? Pues mira, a mí me recuerda, fijaros, si vemos el hombro, veis el hombro ahora mismo en la imagen, que se aprecia perfectamente, es un hombre bastante fuerte. A mí me recuerda mucho al Cristo de la Clemencia de la Magdalena, sobre todo, ¿verdad? La caja torácica también nos recuerda mucho al Cristo de la Clemencia, aunque quizás mucho lo podemos también un poco comparar con el Cristo del Silencio actualmente, está dentro también de ese corte, y quizás a lo mejor sea de la misma autoría, ¿no? Quizás sea imagen de Cuéllar, posiblemente. Bueno, pues... sí está documentado como Cuéllar al 100%, sí. Sí, lo hizo Galiano Puy, ¿no? Hace un par de años. Pues si está documentada la fecha de hechura, en torno a 1570, 60... Pues no recuerdo la fecha exacta. Lo que hacía Rafael era publicar el punto en el que se encargaba el Cristo de la Veracruz, pero de Villacarrillo. De Villacarrillo, tío. De Villacarrillo lo que hacía era darle una serie de condiciones. Y él, al establecer ese contrato, lo que dice es como el que ya tengo hecho para Jaén. Vale. Es decir, para la misma cofradía en Jaén. Es decir, no nos da una fecha exacta de la hechura, pero no puede ser otro para otra cofradía de la Veracruz que este, ¿no? Fijaos la imagen. Que el primer gobernador de la Veracruz se había ido a fundar las 5 llagas con el Cristo primero, el de Reolí. Estamos viendo ya en imagen al Cristo de la Clemencia en la parroquia de la Magdalena antes de la contienda civil con Faldillín. Lo he puesto precisamente para comparar ambas, ¿no? Entonces vemos la similitud entre, la propia disposición de ambas tallas, ¿no? De la Clemencia, que vamos a ver ahora a la iglesia de la Magdalena con su retablo y con todo lo que se perdió en la guerra civil, porque es interesantísimo, José, observar cómo esta cofradía también tenía, antes de ser cofradía de pasión, como cofradía de gloria, también tenía una dolorosa que era la del mayor dolor, ¿verdad? Exacto. La dolorosa de la Magdalena, ¿no? La Virgen de los Dolores de la Clemencia, del mayor dolor, según se ha conocido en tiempo reciente, ¿no? La verdad es que la foto es un documento histórico tremendo, que lo que hace es confirmarnos en eso que decíamos, que Jaén la tenemos. el gran tesoro de
del interior de sus templos, ¿no? Y mucha de su arquitectura y de su patrimonio mueble, ¿no? La verdad es que la fotografía pertenece a un archivo público, es de la biblioteca digital del Instituto de Estudios Jiennenses. Ahí la podemos consultar todo el que queramos, ¿no? La hemos publicado recientemente en la revista Pasión y Gloria, en el último número, y es todo un documento, ¿no? Porque lo que se ve ahí es el estado previo a la Guerra Civil. Lo que se ve es la iglesia todavía con 3 naves en su posición gótica. Si nos fijamos, pues presidida por un retablo barroco de toda esa escuela de retablística jiennense del siglo XVIII, pues marcada por esos colmeneros, por esos de la Barrera, por Medina, por esos retablistas de nuestra diócesis que están trabajando en San Andrés, que están trabajando en la catedral, en la propia catedral, en la Merced, que tenía un retablo muy similar a este de la Magdalena, y donde atisbamos, pues, parece un San Roque que se está levantando para mostrar la llaga de enfermedad, ¿no? Donde se ve un camarín justo en el borde con la pilastra central en el centro del retablo, incluso iluminado con bombillas. Esta fotografía es de Bonifacio de la Rosa Martínez, que es un fotógrafo extraordinario de principios del siglo XX en Jaén, que es también un cristal, lo que nos permite una definición genial. Y seguramente la foto fue hecha en alguna cuaresma y más en concreto, además, en una celebración muy, muy especial, que es en un aniversario de difuntos, porque lo que vemos en el centro de la nave es un catafalco funerario. Eso se montaba para celebrar un funeral por algún difunto. Y además vemos un altar, pues seguramente en un culto de esa primitiva cofradía de la Clemencia antes de su refundación en los años 40, ¿no? Y lo que vemos es además otra, para ya rizar el valor de la foto, lo que vemos es presidirlo un crucificado que es nada más y nada menos que el Cristo del Corpus. Es curioso, ¿no? Porque el origen de los crucificados en Jaén. Que era sacado de su conjunto escultórico y era colocado en la cruz del Cristo de la Clemencia y presidía esa celebración. Y como veis, a los pies la imagen de la Virgen. La Dolorosa, José, que intenta buscarla esta tarde, sí, pero no la he encontrado. Sé que está en algún libro que se ha publicado en Jaén también del Patrimonio Perdido. ¿Es la Dolorosa de la Concepción? No, es la primera vez que aparece es en Don Lope de Sosa, no recuerdo el año. Gallego Burín y Gómez Moreno, los dos grandes historiadores del arte granadino que empiezan a biografía a Mora, hicieron pues campañas de investigación en las iglesias de Jaén y claro, se encuentran con esta y ¿cómo? Repíteme. Esta de Mora, ¿verdad? Sí, está atribuida a Mora por estos dos historiadores. Cazabán se hacía eco de eso y publicó varias fotografías de la misma. Incluso el descubrimiento de esta Dolorosa, que por lo visto estaba en unas condiciones un poco lamentables, llevó a hacer una suscripción pública para costearle un manto. Y en la foto de Don Lope de Sosa ya aparece con este manto que Bonifacio de la Rosa le hace, ¿no? Y otro detalle, si os fijáis, a la derecha del todo, parte se ve una de las capillas laterales de piedra, con esa arcada también con bombillas. Lo que se ve ahí es el Cristo de la Clemencia, con un faldellín. Efectivamente. Pues en esa época, no sé de qué año será la fotografía, pero tiene que ser 1920, 21, 22. Claro, mi abuelo nació en el mismo barrio de la Magdalena, en el Cortalillo. Mi abuelo fue monaguillo de la Magdalena. Y mi abuelo le ha limpiado el polvo al Cristo de la Clemencia y a esa Virgen que te hago referencia. Fíjate. Yo tenía por concepción, no sé por qué esa vocación, pero ya me corrige, me dice... No es una corrección, es que no sabemos nada más. Claro. Lo que cuenta Cazabán y se pierde. Que era bastante devota, era bastante devota la Virgen, y sé que
se pierde en la pira del Teddy. Hombre, una dolorosa de José de Mora, ¿cómo puede no ser devota? O sea, No, era extraordinaria. Claro. O sea, de hecho, las imágenes que hay son, vamos, a la altura de las que tenemos de Mora o Traducción a Mora. O sea, son bellísimas. Bueno, y este retablo, José, hablando un poquito más, quiero decir, este retablo muy similar, pues, por ejemplo, al que vemos, ya lo veremos en otro programa que iremos haciendo en la semana sucesiva, como has dicho tú, al de la Iglesia Conventual de la Merced, quizá también, en cierto modo, al de la Iglesia Capilla de San Andrés. Sí, porque si nos fijamos las pilastras que se ven en el centro, justamente, pues ahora creo que la vemos en imagen. Sí, sí. Justamente dando pues a cada uno de los lados que se ve pues, lo que creemos puede ser un San Roque, ¿no? Que tampoco se percibe bien, pues esas pilastras son absolutamente del estilo de lo que Colmenero o Medina están haciendo en San Andrés, ¿no? Y además incluso el uso de esas rocallas, el uso del orden artístico, ¿no? Esa profusión de dorado. Yo solo, bueno, a falta de la confirmación documental, que imagino pues como lo que hemos ido comentando estos días, que lo sacaremos pues consultando los archivos, que es donde se investiga y donde se construye la historia, pues podremos documentarlo, ¿no? Una maravilla perdida en Jaén. Bueno, esto nos ha sabido muy poco, pero lo tenemos que dejar por hoy. Así que os emplazo para próximas semanas porque iremos ahondando más en este patrimonio perdido de Jaén, pero en alguna ocasión nos llevaremos alguna alegría porque también vamos a abordar imágenes que afortunadamente se conservan y que son desconocidas para el gran público. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Paco, José, Javi. Muchas gracias a ti. A ti. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Y ya os digo, a partir de las próximas semanas iremos ampliando esta serie tan interesante sobre imágenes perdidas o desconocidas en Jaén. Muchas gracias por la atención prestada. Nos seguimos viendo y escuchando en Canal Jaén Cofrade. Hasta luego.